En las audiencias provinciales, en las secciones civiles, entre otras materias, conocemos de los temas de familia. Hay audiencias provinciales en las que existen secciones especializadas en familia, pero no en todas. Entre los temas más frecuentes que vemos en las audiencias, en las cuales lo que conocemos son los recursos de apelación, nos encontramos con los temas o los pronunciamientos que se dictan en las sentencias de separación, divorcio y las medidas relativas a hijos no matrimoniales. En las sentencias de separación y divorcio, lo que más es contenciosas, lo que más se recurre, por supuesto, no es la declaración de la separación o el divorcio, porque en nuestro ordenamiento jurídico, desde la reforma que se produce en el año 2005 por la Ley 15/2005 de 8 de julio, el divorcio deja de ser causal. A partir de ese momento ya no hace falta una causa determinada, el adulterio, otro motivo, no. Simplemente con que transcurran 3 meses desde la celebración del matrimonio se puede solicitar por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno solo de ellos el divorcio. Incluso antes de los 3 meses, cuando concurra alguna causa, por ejemplo, cuando se atente contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad del otro cónyuge. Entonces, como digo, por este pronunciamiento no es objeto de recurso. Lo que sí da lugar a muchos recursos son los relativos a la guarda y custodia. Casi hasta el 2013 o por ahí, lo que ocurría era que se concedía prácticamente a la mujer, salvo motivos excepcionales, por ejemplo, cuando la mujer tenía un problema de alcoholismo, un problema de drogadicción, cuando ella misma había abandonado a los hijos, pues lo habitual era que la guarda y custodia fuese para la madre. A partir del año 2013 hay una sentencia que dicta el Tribunal Supremo de 29 de abril en el cual viene a decir que la guarda y custodia, que era una lucha de los hombres, de los padres, porque se les concediera a ellos, que no se les marginara en el cuidado futuro de sus hijos, pues la sentencia dice que no es algo extraordinario, que pasa a ser algo ordinario, porque ello favorece las relaciones de los hijos con sus padres, que se siga manteniendo una relación efectiva con ambos. Entonces, a partir de ese momento empezamos a conceder la guarda y custodia compartida de los hijos. Como digo, este es uno de los pronunciamientos que más se recurre, y para adoptar este pronunciamiento en las audiencias provinciales, aunque el juez de primera instancia haya oído a los menores, les volvemos a explorar. Claro, cuando los niños vienen aquí, vienen nerviosos, vienen con mucho estrés, y entonces además se encuentran con un tribunal colegiado en el que hay 3 magistrados, hay un representante del Ministerio Fiscal y además está el letrado de la Administración de Justicia. Cuando los niños entran, como digo, entran muy nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, lo que tratamos es de conseguir pues, que pierdan que ganen tranquilidad, que sean espontáneos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos preguntándoles cosas intrascendentes, cómo van en el colegio, qué clases han perdido hoy por venir aquí, cuáles son sus gustos, sus preferencias, y en el curso de todo ello les vamos introduciendo las preguntas que realmente a nosotros nos interesan. Además, les decimos en un momento dado que nosotros somos las personas que tenemos la responsabilidad de decidir sobre su futuro, sobre con quién van a estar, sobre con quién van a vivir, y que por favor que nos digan realmente lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, que no se dejen influenciar por uno u otro, por su padre o por su madre. Y al final vamos consiguiendo que el niño se relaje y nos cuente. Y les decimos también que nosotros velamos por su interés. Y de verdad que a la hora de resolver procuramos tenemos bastante en cuenta su criterio, siempre que podamos, claro, porque hay que valorar todas las circunstancias concurrentes, pero que sí para nosotros nos da bastante luz. Y vemos que hay niños que vienen con las ideas muy claras, y también hay niños que vienen muy influenciados por uno u otro de sus progenitores, porque claro, como digo, hay bastante interés en juego a la hora de dilucidar, y para los padres, para ellos, de quién se queda con los niños. Pero actualmente la tendencia es hacia la custodia compartida. Otro pronunciamiento de estas sentencias que se recurre es el relativo al régimen de visitas. Aquí también se ha ido produciendo, precisamente por esta idea de que los niños no rompan con uno de los progenitores, que mantengan la mayor relación posible con ambos, pues
a dar cada vez un régimen de visitas más amplio. El régimen de visitas que se da cuando la custodia no es compartida para aquel progenitor que no, tiene que no se queda con el niño. Entonces suelen ser los fines de semana alternos y cada vez se concede mayor tiempo, un día a la semana, 2 días a la semana, dos normalmente tardes, a la salida del colegio, hasta las 8 o las 9 de la noche, y a veces un día con pernocta. También es el caballo de batalla de estas resoluciones el pronunciamiento sobre la pensión de alimentos. La pensión de alimentos la fijamos pues, en proporción al caudal y medios de quien lo da, por supuesto, y a las necesidades del que lo recibe. Valoramos el número de hijos que hay, las cargas familiares que pueda haber anteriores, los gastos del propio progenitor que tiene que asumir, la hipoteca del piso, el arrendamiento, es decir, todo eso se valora a la hora de fijar la pensión de alimentos. La pensión compensatoria, que habitualmente se suele fijar en muchos más casos en relación a la mujer que no en relación al hombre. Para la pensión compensatoria pues, se valora la duración del matrimonio, el número de hijos, la dedicación a la familia, la formación profesional que tiene la persona para poder acceder al mercado laboral. Si ha sido un matrimonio de larga duración, pues entonces normalmente la pensión se fija con carácter indefinido. Que ha sido un matrimonio de corta duración y que la mujer tiene una formación y unas posibilidades de acceder al mercado, pero que no está en el mercado laboral y que necesita un tiempo, bueno, pues se le da un periodo de tiempo. Normalmente oscilamos entre los 2 y 5 años. La vivienda familiar. La vivienda familiar también es un tema que da lugar a bastantes recursos. Cuando la custodia es monoparental, es decir, se atribuye a la madre o al padre, se entiende que el interés más necesitado de protección son los niños que se quedan, o sea, los hijos menores de edad, y entonces se otorga al progenitor que se queda con los niños. Pero cuando la custodia es compartida, entonces no sucede lo mismo. Ahí, si la vivienda es privativa de uno de los cónyuges, pasa inmediatamente al cónyuge que es el propietario de los mismos. Si es ganancial, entonces en este caso lo que se suele hacer es que se vaya directamente ya a la liquidación de las sociedades gananciales, en las cuales, pues claro, la vivienda es uno de los bienes que hay que para dividir, en muchos casos el único bien para dividir. Puede suceder que uno de los cónyuges esté en peor situación económica y se le puede dejar a lo mejor un tiempo, 1 o 2 años en la vivienda, hasta la liquidación de las sociedades gananciales. Pero hasta la liquidación de las sociedades gananciales significa dejar al arbitrio de uno de ellos solos el que se lleve a cabo la liquidación de sociedades gananciales. Por eso lo habitual es que se fije un plazo como máximo de unos 2 años o así, y a partir de ahí hayan dividido o no, o hayan liquidado o no las sociedades gananciales, tiene que quedar la vivienda libre. Hay quien sostiene que lo ideal es que el domicilio familiar quede para los hijos y que sean los padres los que se mueven, porque ello significaba que tienen su habitación, tienen su hábito de vida en esa casa, ¿no? Pero claro, la mayoría de las economías con las que nos movemos, desafortunadamente, no permite mantener tres casas, porque eso significaría que cada progenitor tuviera un domicilio y la semana que le toca estar, porque normalmente la guardia y custodia compartida se viene dando por semanas, una semana 7 días con un progenitor y 7 otros días con otro, eso significaría que tendrían que venir, entrar y salir, y eso significa 3 casas. Con los gastos que ello conlleva y luego los problemas que puede generar, porque claro, ¿quién limpia la casa? ¿Cómo la dejaste? El frigorífico quedó lleno, lo consumiste, no lo consumiste, lo aboné yo, en fin, generaría muchos problemas y por eso lo que se tiende es pues, que ya una vez que se otorga la custodia compartida, cada progenitor fije un nuevo domicilio al que los niños quizá desgraciadamente son los que tienen que rotar. Las audiencias provinciales en materia de familia vemos todo lo de protección de menores. Ahí vemos todos los recursos que se plantean sobre las resoluciones que dicta la Administración en materia de desamparo, de acogimiento familiar, en materia en esas materias es la Administración es la que encarga, porque es la que asume la tutela de los menores, es la que se encarga de dictar la primera resolución. Y cabe oposición ante el juzgado de primera instancia y luego cabe recurso ante la audiencia provincial.
Cuando hay una resolución de desamparo, también en la audiencia, si los menores son, que antes no lo dije, si los menores son mayores de 12 años, con relación también a los temas de separación y divorcio, siempre los oímos cuando son mayores de 12 años. Cuando son menores de 12 años, si tienen el juicio suficiente, se pueden oír o no. Bueno, pues en los temas de protección de menores también les exploramos, les oímos en la audiencia. Y también conocemos de los recursos que se plantean en los temas de adopción, cuando hace falta el asentimiento de la madre biológica. Otros temas en los que también llegan bastantes recursos son los temas relacionados con la liquidación de las sociedades gananciales, con el tema de la ejecución de sentencias, tanto por ejemplo, cuando en los temas de separación y divorcio, cuando no se paga, no se abona la pensión de alimentos, pues cabe la posibilidad de ejecutarlo. Modificación de medidas, dan mucho juego porque las circunstancias cambian. La ley dice que para que haya una modificación de medidas, que tiene que haber una alteración de las circunstancias. Y bueno, pues a modo de ejemplo, la pensión de alimentos, ¿no? Que se fija a una persona que tiene unos ingresos, por ejemplo, de unos 2.000 euros y por las circunstancias del mercado laboral, pues cambia de trabajo y pasa a cobrar 1.000 euros. Igual estaba pagando una pensión de 400 euros, bueno, pues con el nuevo sueldo no puede afrontarlo y pide una modificación de las circunstancias y se cambia y se fija otro tipo de pensión más inferior. También conocemos de los procedimientos en materia de incapacitación, en materia de recursos siempre, por supuesto, es decir, aquellas personas que no tienen, porque tengan algún problema, alguna deficiencia física o psíquica, no están en condiciones de gobernar su persona y administrar sus bienes. En este caso, vía de recurso, exploramos de nuevo al presunto incapaz, oímos a los familiares, podemos pedir nuevamente que sea examinado por el médico forense para llegar a dictar la resolución más acorde con su verdadera situación. Lo que viene diciendo la jurisprudencia es que en estos casos hay que dictar un traje a medida del incapaz, porque lo que se pretende es que se le restrinja las menores libertades posibles y entonces lo que hay que dictar es una resolución acorde con la persona, no para todos vale igual, no. Tiene que ser, hay que ver qué puede hacer esa persona por sí mismo y qué es lo que no puede hacer por sí mismo, y así podemos hacer una declaración de incapacidad y podemos someterle a un régimen bien de tutela o bien de curatela. En la curatela especificando muy bien lo que puede hacer para administrar sus bienes que no excedan de 1.000 euros, para que una persona que controle que vaya al médico y siga su tratamiento médico, es decir, muy determinado para la persona, muy en especial para esa persona. Por último, aunque menos, pues también vemos de los pronunciamientos que se dictan en materia de reconocimiento de paternidad o de impugnación de la paternidad. Estos casos, pues la verdad es que son mucho menores.